El presidente de Colombia, Gustavo Petro, vuelve a ser blanco de críticas y burlas en redes sociales por salir a defender a los criminales de la banda transnacional del Tren de Aragua. Y es que luego de la visita de la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, Kristi Noem, ella ha manifestado que durante su reunión con Gustavo Petro, el presidente colombiano lo que hizo fue defender a estos criminales, decir que había que tratarlos con amor, con comprensión, además de defender que se deberían legalizar las drogas. Veamos la noticia. Último, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, relató cómo se desarrolló su reunión con el presidente Gustavo Petro durante su visita a Colombia. Empezó con él criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora y hablando de cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua, que en realidad solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. I would say that even my visit to Colombia with the president there was contentious. It was a contentious discussion, but these meetings were set to be about a half hour long. The one in Colombia was probably an hour and a half. Started with him criticizing our government for about a half hour and talking about how TDA members were misunderstood. They were really just people that needed more love and more understanding. He talked about how some of the cartel members were his friends. And so I told him clearly that, listen, we will never legalize drugs in our country. Cartel members, if they are your friends, we will kill them. President Trump has going after these dangerous criminals, and there will be consequences for it. And if he really thought TDA members needed more love and understanding, I would send him all that he could handle so that he could love them more and see what he could do to rehabilitate these evil creatures. Amor y comprensión, no creo, pero bueno, ahí cada quien, amigos míos. Ante la actitud y respuesta de Petro, la mandataria de Estados Unidos le dijo, si realmente pensaba que los miembros del Tren de Aragua necesitaban más amor y comprensión, le enviaría a todos para que los pueda manejar. ¿Qué opinan ustedes, amigos míos? ¿Estuvo buena la respuesta de la mandataria estadounidense o Petro tiene razón? ¿Amor y comprensión? Sí, como no, Petro. Amor y comprensión para una banda de delincuentes. Reportando desde Colombia, Kent Brockman. Una enorme diferencia a la que se ha encontrado Kristi Noem, que venía de visitar a El Salvador, un país donde sí se aplica la justicia. Visitó las cárceles de máxima seguridad, la cárcel Secot, y ahora se encuentra con un gobernante que le pide amor y comprensión para los criminales. Mientras hoy Bukele colabora con los Estados Unidos para encargarse de limpiar a estos delincuentes que están afectando a toda nuestra región, Gustavo Petro le pide a la secretaria de Seguridad de los Estados Unidos que por favor traten a estos delincuentes con amor y comprensión. Vemos qué fue lo que dijo Petro. Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia. No sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos. Pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela, los jóvenes. Y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues les cerraron el petróleo. Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia. Y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad, esos jóvenes no encontraban la cultura, esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. Y respondieron con violencia, pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem eso, quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de los Estados Unidos de la drogadicción. Amor, comprensión y ternura pide Gustavo Petro para los criminales, extorsionadores, secuestradores, asesinos del Tren de Aragua. Cuánta empatía de este gobernante para con estos criminales. Y recordemos que no es la primera vez que Gustavo Petro alza la voz por criminales, ya lo había hecho con los pandilleros sanguinarios del Salvador. El mismo relato de que pobrecitos estos jóvenes que están siendo encarcelados. Cuánta afinidad del gobernante colombiano con los delincuentes. Recordemos cuando Gustavo Petro atacó al presidente Bukele y su modelo de seguridad diciendo que eran campos de concentración. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas
que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Petro ataca sin piedad a Nayib Bukele por la prisión de máxima seguridad Secot. El campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, y creen que eso es la seguridad. Pero Bukele no se queda callado y le da tremenda arrastrada que dejó a todos boquiabiertos. Pónganse de acuerdo. Primero acusa de tratos inhumanos y ahora hablan de mejores condiciones. Además, no entiendo su obsesión con El Salvador. ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa? Que ha de ser un poco difícil que un día están bien y el día siguiente el presidente se tomó un par de tragos más y hay una crisis geopolítica. Una organización criminal se puede agenciar un territorio entero y el gobierno no los puede sacar. Porque están en el gobierno. Por eso. ¿Cuánto empeño están demostrando estos gobernantes por defender a estos delincuentes, por tratar de protegerlos? ¿Por qué razón, en lugar de ponerse a favor de las personas honradas y trabajadoras, alzan su voz para defender a criminales, alzan su voz para que les den amor, comprensión y ternura? Por supuesto, las redes sociales se han llenado de críticas hacia el gobernante Gustavo Petro, y recordemos también la vez que Elena Berberana respondió a Gustavo Petro justamente por las críticas que hacía el presidente Nayib Bukele. Veamos. ¡Qué bonito! Vamos a cantarle todos Imagine of the People de John Lennon a Gustavo Petro. Vamos a ver, señor presidente. Desde España tenemos un dicho contra estas falsas narrativas que venden unicornios de colores a la población. Y el dicho es el siguiente: dato mata a relato. Repita con nosotros, Petro. Dato mata a relato, su relato. Y es que Bukele ha conseguido, le guste a usted o no, reducir la tasa de homicidios de casi 3.500 en 2019 a su llegada a 496 homicidios en 2022. Todo un éxito en tiempo récord. Mientras tanto, en la Colombia que usted gobierna se registraron 13.000 homicidios durante 2022. Así que esperemos que los calofríos que asegura que le entran por ver esas cárceles en El Salvador le entren cada vez que aparece una mujer, niño u hombre colombiano inocente asesinado en sus calles. Deje de tener envidia a otros presidentes, porque eso es lo que parece, porque le han plantado cara a los malos. Hágalo usted también y entonces los medios hablaremos de sus logros. Mientras tanto, no. Y es que si es tan fácil aplicar estas políticas de amor y comprensión para los delincuentes y con esto solucionar el problema de la violencia en nuestros países, ¿por qué en Colombia hoy no reina la paz? ¿Por qué en Colombia no ha bajado la criminalidad? ¿Por qué su relato, que suena tan bonito de ayudar a los jóvenes, transformar su vida con amor, con ayuda, no ha funcionado en su país? ¿Y por qué en El Salvador, que sí tiene un verdadero líder que aplica la justicia y sale a perseguir a quienes afecten a sus ciudadanos de bien, y están saliendo las cosas como se deben? Y es que la narrativa de estos señores que quieren imponer que el amor, la comprensión y ternura cambiarán la vida de estos señores sanguinarios que no tienen piedad para aterrorizar a las personas buenas de nuestras ciudades. Estas narrativas de estos expertos y progresistas de izquierda no funcionan, y recordemos lo que nos decía el presidente Bukele justamente de esto. Veamos. La verdad es que la mayoría de estudiosos sobre el tema dicen que el gobierno debe de llegar con opciones. Dicen que el gobierno debe llegar con opciones de cultura, educación, salud, oportunidades de empleo. Llegar al gobierno con escasos recursos, hacer un taller de artesanía, y pues sí, llegaban algunos jóvenes, pero o a dar clases de inglés o a hacer algo incluso más cool, de breakdance o algo. Y estaba bien, ¿no? No es que eso esté mal. Pero el problema es que cuando el gobierno debió haber dado, en todo caso, a la familia, a la sociedad, digamos, no el gobierno, la sociedad, incluyendo el gobierno, debió haberle dado oportunidades en ese entonces, cuando el muchacho tenía 8 años, 6 años y podía cambiar. Pero ya el otro, el que vive enfrente, que tiene la casa grande, con los vehículos y todo, él no va a cambiar. Y no va a cambiar por 2 razones. La primera razón es porque ya él es malévolo, pues es una persona mala. Se hizo mala por 200 razones, pero ahora ya es malo. Y la otra razón es porque no hay un incentivo realmente para cambiar. No hay forma que el gobierno le ofrezca algo más que lo que está haciendo con el crimen. ¿Qué le vamos a dar? Un empleo de salario mínimo, el doble del salario mínimo, el triple del salario mínimo. Para empezar, el gobierno no es para eso. Y en todo caso que lo hiciéramos, si gana lo que quiere con el crimen.
Y ahí lo tenemos, sacar a los delincuentes de la ecuación es el único camino. En el momento en que esos criminales que afectan a la sociedad, que afectan a los jóvenes, que afectan a las personas trabajadoras, salgan de nuestras ciudades y se alojen en las cárceles, en cárceles que sí sean seguras, en cárceles donde ellos no las controlen. En ese momento, las políticas que se implementen para la juventud, las políticas sociales, las políticas que se ofrezcan un cambio, darán resultados, porque se cambiarán los incentivos. Los jóvenes sabrán que si se portan mal, que si cometen delitos, terminarán en una cárcel. Los jóvenes sabrán que la única manera de cambiar su vida es esforzándose, trabajando. Y ya no habrá ningún delincuente ni miembros de crímenes organizados que los seduzcan. Evidencia que gracias a la impunidad que defienden estos gobernantes, pueden seguir viviendo del crimen y saliéndose con la suya. Pero todo esto que dicen los colombianos de las palabras de su presidente, que sale a defender a estos criminales del Tren de Aragua, veamos. Del mismo creador de... Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen en Colombia. Llega... El Tren de Aragua solo necesita... amor, comprensión y ternura. Increíble, inaudito y definitivamente como colombiano, qué vergüenza tan enorme con ese nefasto, inservible e incapaz presidente que tenemos. Imagínense la joyita de mentalidad que tiene este comunista Gustavo Petro. Según relató Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, dedicó media hora de una reunión oficial a criticar al gobierno estadounidense y a defender a nada más y nada menos que a los miembros del Tren de Aragua. El presidente de Colombia, justificando a una organización criminal señalada por extorsión, secuestro y tráfico de drogas, diciendo que lo único que ellos necesitan es... amor, comprensión y ternura. Amor, comprensión y ternura. Uno se pregunta si Petro vive en el mismo país del cual es presidente o simplemente prefiere cerrar los ojos ante la realidad que asfixia a los colombianos. Llegó al extremo de confesar que algunos miembros del cartel eran de sus amigos. La respuesta de Noem no pudo ser más contundente y refleja pues el hartazgo internacional con las posturas de este nefasto presidente. Este episodio no solo desnuda la ineptitud de Petro, sino también su peligrosamente distorsionada visión de la realidad, una que nos arrastra a todos al abismo. Increíble. Ahí les va. Ya tenemos el papelón que ha hecho Gustavo Petro, saliendo abiertamente a defender a estos criminales, saliendo abiertamente a hablar sobre legalización de las drogas, criticando el gobierno de los Estados Unidos, e intentando cambiar esa postura de hacer justicia, de capturar a criminales, de encerrarlos en las cárceles por que les den amor, comprensión y ternura. Es por esta razón que muchos colombianos están pidiendo a un Bukele, están pidiendo un presidente con pantalones, están pidiendo un presidente que no sea como este que está intentando imponer estos relatos de tratar bien a delincuentes, de darles dinero, de pagarles para que no salgan a robar. Por esta razón, hoy Bukele también es muy popular en Colombia. Veamos este video. Esta comparación es casi igual a comparar la mierda con la pomada. Nayib Bukele versus Petro. Ciudadano demócrata, comunista guerrillero. Trabaja por su país, trabaja para los bandidos. Persigue, encarcela a los delincuentes y les cobra por la comida. Este los libera y les paga sueldo. Él es un ejemplo para el mundo. Este, en cambio, es una vergüenza para Colombia ante el mundo. Y mientras Bukele arrodilla a los delincuentes, Petro arrodilla a nuestros policías. Y ahí lo tienen, mi gente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de estas declaraciones de Gustavo Petro, que ha salido a defender a estos criminales? ¿Qué opinan de las declaraciones de Kristi Noem, que ha quedado impactada luego de visitar El Salvador, un país donde se aplica la justicia, donde le mostraron las cárceles de seguridad, donde están encarcelando precisamente a estos criminales del Tren de Aragua? Ahora va a Colombia y el presidente les dice que deberían tratarlos con amor, comprensión y ternura. Déjenmelo allá abajo en los comentarios qué opinan de todo esto. Ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.